Yo lo que he visto es la resistencia es más por restricciones propias que por restricciones de tecnología. Sí. O sea, muchas personas lo primero que dicen, yo no nací para usar una computadora o yo no sé cómo usarlo, cuando realmente las propuestas de interfaz de usuario que existen actualmente pues es para que cualquier persona sabiendo leer sepa utilizarla, o sea, ya no es tan compleja. Ahora incluso con la iconografía, pues a lo mejor hasta sin saber leer pueden utilizar desde un cajero hasta aplicaciones que son que fomentan la interacción o redes sociales. Fíjate que es paradójico, en algunos casos sí, en algunos casos no, y ustedes lo han de ver sufrido. Van evolucionando las televisiones y los controles también son muy complejos. Ahora de repente hay unos que no saben ni qué es lo que van a activar, ¿no? Sí, sí. Se dieron cuenta de eso muchos de los que hacen estas propuestas de interacción. Se llama diseño centrado en el usuario, esa área, y no solo tiene que ver con software, tiene que ver con todo. Sí. Y se dieron cuenta que para muchas personas esa propuesta de interfaz no era la más amigable. Entonces últimamente yo he visto que ya incluso los controles remotos son muy simplificados. Sí. Si realmente aquellas empresas que desarrollan este tipo de artefactos siguieran las recomendaciones que dicen las metodologías de desarrollo, uno de los pasos es que identifiquen a qué mercado, a qué segmento es al que están haciendo la propuesta. Es bien importante. Sí. Ejemplo, en software no es lo mismo que tú desarrolles una aplicación para un niño, para una aplicación de gestión administrativo interno de una empresa, donde lo van a utilizar personas adultas que generalmente siempre estuvieron expuestas a usar hojas de cálculo. Sí. Entonces, el diseño que haces es diferente dependiendo del segmento al que lo estás diseñando. ¿No? O sea, seguimos cayendo en errores, donde nosotros hacemos propuestas de productos donde el 80% que está pues construido pues no se va a utilizar. ¿Eso diría que es justamente por error del usuario? No, es un error en atender las necesidades básicas del usuario. Sí. O sea, cuando uno hace un proyecto, lo primero que tiene que identificar uno son necesidades, características y restricciones de los usuarios y posteriormente hacer una propuesta de producto. Desafortunadamente, muchas empresas no siguen esas metodologías porque las ven poco útiles. O incluso hay malas prácticas de tratar de vender más cosas de lo que realmente el usuario necesita por tener un beneficio económico. Entonces son muchos aspectos los que influyen. Si solo se centraran en atender las necesidades principales del usuario, yo creo que desde el software muchas cosas serían más simples. Sí, sin lugar a duda. O sea, hay algo que se llama pruebas de usabilidad en software y hay dos tipos de pruebas. Una se llaman análisis heurístico y otro se llaman análisis en pensamiento en voz alta. Muchas veces no se utilizan. Entonces, tú desarrollas un software sin saber realmente cuál es la retroalimentación que te daría un usuario final. Estas técnicas se diseñaron en los años 60, cuando la milicia de Estados Unidos estaba desarrollando los aviones de guerra. Si para una persona experimentada resultaba complejo utilizar un avión que se supone que era experto en manejar, pues imagínense extrapolar ese ejemplo a un adulto mayor que no es experto en tecnología. Entonces, es responsabilidad compartida porque también muchas veces el usuario final crea las limitantes de manera inconsciente, realmente no las tiene. Entonces es una relación, necesitamos tener ahí una relación de colaboración tanto del equipo de desarrolladores de tecnología como los usuarios finales, y que entre los dos pues definan cuál sería la mejor forma para poder interactuar con o poder utilizar el artefacto que se ha creado. Yo creo que los adultos mayores, más que interactuar con sistemas operativos, interactúan con aplicaciones de un propósito muy particular. Por ejemplo, casi yo he visto que la mayoría es capaz de utilizar WhatsApp. O sea, los adultos mayores sin problema pueden utilizarlo, incluso los niños.
Y ese es un buen ejemplo de una aplicación que realmente está bien diseñada. O sea, no hubo un entrenamiento de 2 horas para poder utilizar la aplicación, cuando hay otras que sí lo requieren. Entonces, hay software que si es muy especializado, pues posiblemente no pueda ser utilizado correctamente por los adultos mayores. Ahí sería entrar en un detalle muy particular de saber cuál software y hacer un estudio para demostrar si está bien diseñado, si no lo está, si hay resistencia a usarlo, porque esa resistencia no solo es cuestión de edad. O sea, me ha tocado ver resistencia organizacional en las empresas cuando uno lleva software nuevo y no es que no sea fácil usar, hay resistencia porque saben que van a tener que cambiar la forma en que están trabajando. Entonces hay muchos tipos de resistencia, no solo es la generacional. Sí, sin lugar a duda. También por eso el diseño de muchos robots está orientado a que sea muy semejante al humano, porque tú lo que haces de manera indirecta, pues es generar ese sentimiento de que estás platicando con alguien muy semejante a ti. Bien. Sí, desafortunadamente sí, y también desafortunadamente no solo los adultos mayores. Sienten que todo lo que están viendo en internet, ya sea una red social, un noticiero digital o incluso algún mensaje que les llegue directamente a su teléfono, pues pasa por algún proceso formal de validación y que lo que les está llegando, pues todo es cierto, ¿no? Claro. Y eso ha ocasionado pues que mucha gente se aproveche de ellos y haga fraudes bancarios, ¿no? Que sí son más crédulos y entre más joven sea uno, pues de repente uno de manera inmediatamente ve las noticias de que ten cuidado con esto, entonces incluso uno hay veces que no confía en nadie, ¿no? Sí, claro, entonces, ese es el detalle de que en las redes sociales o usando tecnología, pues hay veces que no ves la cara de nadie. Y todavía va a ser más peligroso con la inteligencia artificial. El problema es, pues nosotros estamos más expuestos relativamente a tecnología, hasta están mucho más jóvenes, pero uno se entera de manera inmediata de los riesgos que hay usando ciertas tecnologías. Un adulto mayor tarda más tiempo en recibir esa retroalimentación. Entonces están expuestos altamente a los fraudes.